Hola, compadres. Vengo a felicitar a toda la gente que vino a esta marcha el 1 de abril. Fue increíble, más gente de lo que pensé que iban a llegar. Y mil respetos por los que fueron a luchar por el derecho esencial, lo que es un sitio limpio y un sitio con agua. Si de algo estoy seguro, que el mejor aliado de la corrupción es la indiferencia. Por eso mismo, marchen, muchachos. Hubieron hartos jóvenes, menores de edad incluso, en la marcha. Y es bueno que los muchachos aprendan, no de política, no, sin color político esto. Pero lo que sí, que lean, que no sean indiferentes. Que lean por internet o vean videos de YouTube. ¿Para qué? Para que no logren los de arriba, que es mantener a uno ignorante con programas. Y especialmente lo digo por Megavisión. Apoyo la marcha de corazón. También, cuando desde aquella calle hicimos una caminata donde los ríos de gente estaba caminando por sus derechos, pero faltaba algo. Tocaba tomarse la plaza La Belén. La plaza estaba llena, una cosa de loco. Jamás nunca vi y voy a ver la Plaza Belén así de llena, como los ríos de gente la llenó, con carteles de algunas comunidades de no sé qué. Algunos alzan sus banderas comunistas. Había gente apolítica, gente política, gente que pertenecía a sus comunidades y gente del pie de común como yo. Y lo importante, jóvenes. Varios de los convocantes, un grupo de personas que dieron sus discursos, daba esos discursos mucho de qué pensar. Los discursos no solo me hicieron ver de que la situación de la termoeléctrica está más gravísima de lo que yo pensaba, más crítica de lo que yo pensaba. También nos hacen reflexionar y nos hacen darnos cuenta de que nos están vendiendo, de que la termoeléctrica no es el único problema, de que empresas como Esmal ahora están del diablo. Uno de los que hicieron de estos discursos lleva 10 años luchando. Ya tenemos suficientes termoeléctricas puestas por el neoliberalismo, que permite de que hagan lo que quieran con nuestra tierra.
Sin embargo, que se haga esto en Villa Alemana es grave. Piénsalo. En esta zona donde vivo yo, está entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Y hay cauces importantes. Y ponte a pensar de que lo que va a consumir en agua la termoeléctrica equivale a 4 supertankers diarios. Una de las personas, esta persona que yo les mencioné que luchaba 10 años con esto de lo del medio ambiente, una de las termoeléctricas le causó la muerte de un amigo de la persona de que te estoy hablando. O sea, tenemos peligro de que la planta sea cancerígena. La cosa es de salud, del esencial elemento del agua y de la contaminación. Este discurso que les voy a mostrar ahora es revelador, pero por cosas de tiempo el resto de los discursos eran más reveladores del que alcancé a grabar. Lamentablemente YouTube solamente me permite hasta 15 minutos máximos de video. Y bueno, también se trata de no aburrir al espectador. Por eso yo es que grabé partes muy precisas de la marcha. ¿Entienden? Entonces grabar algo en el momento oportuno es algo difícil. Este discurso que alcancé a grabar lo hice premeditadamente. ¿Qué quiere decir? De que escuché un discurso súper revelador, pero no lo grabé desde el principio. Entonces esperé al otro discurso. Ahora el que van a ver. Mírenlo y reflexionen. Pedimos por favor que pasen adelante. Pedimos por favor de líderes de alta tensión de Limache a Joel González y a Claudia Arco, perdón. Adelante. Un aplauso gigantesco para ellos que vienen dando una lucha, una pelea honorífica desde hace más de 3-4 años. También convocamos adelante a Marta Aravena de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví, Ventana y Concón. Por favor, un aplauso gigante a una compañera que ha dado la lucha completa por lo que es su familia, por lo que es su comunidad. Ya conocemos bien los efectos de declarar una zona como zona de sacrificio. Por otro lado también a la gente de Quilpué. A Paula la invitamos a pasar arriba del escenario, que también se suma a esta causa, parte de la organización del Pulmón Verde de Quilpué de la zona del Retiro. Un aplauso a ella, por favor. Vecinos y vecinas, primero expresar nuestra más profunda alegría por esta tremenda convocatoria. Un gran aplauso para ustedes mismos, por favor, por haberse sentido convocados por algo que es un derecho esencial, que es el derecho a resguardar nuestro medio ambiente, la salud y nuestro patrimonio. Cuando empezamos en Limache, supimos que una comuna que tiene una tradición campesina dedicada a la pequeña agricultura, al pequeño comercio, de la noche a la mañana se iba a convertir en el epicentro de la generación y la transmisión energética con dos proyectos. El primero fue la carretera eléctrica Cardona-Espolpaico, que es la carretera eléctrica más extensa jamás construida en nuestro país, con las torres de alta tensión más altas de Latinoamérica, teniendo a Limache y a Olmué como las comunas más afectadas de las 4 regiones que atraviesa este trazado. Simultáneamente, cuando estábamos dando este proceso de resistencia, aparece el primer proyecto dispuesto a colgarse de esta red eléctrica que es la termoeléctrica Los Rulos. La gran mentira del Estado fue que la carretera eléctrica iba a servir para administrar y distribuir la energía de fuentes renovables de energía. Sin embargo, el primer proyecto que aparece es una termoeléctrica, que según lo que establece el Acuerdo de París, es una de las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero más letales que hoy día existen. Y el Estado de Chile firmó el Acuerdo de París,
y se comprometió a reconvertir su matriz energética. Sin embargo, sigue impulsando estas industrias tan letales para nuestras comunidades como las zonas termoeléctricas. Hoy día habremos sido 2.000, 3.000. Cuando partimos en Limache, en la primera marcha fuimos 300. La última fuimos 2.500. El desafío es llegar a Quilpué con 5.000, a Valparaíso con 20.000 y a Santiago con 50.000.